Conejo en el recuerdo. Fragmento. A medida que transcurre la mañana, la lluvia azota con renovado vigor las ventanas del sótano, hasta tal punto que el agua empieza a gotear a lo largo de los alféizares de madera. Años atrás, antes de que contrataran a Nelson, remodelaron el espacio haciéndolo más adecuado, con pequeños despachos para el personal, salas más grandes para los grupos de pacientes, una sala de recepción, una cocina donde los pacientes se preparan el almuerzo y una zona para comer con 6 mesas redondas, adyacentes a los sofás y las sillas tapizadas del salón. Aquí los pacientes que no se someten a terapia de grupo ni tienen una consulta pueden leer, tejer, entretenerse con juegos y, como se espera de ellos, relacionarse unos con otros. Cuando el edificio albergaba una guardería, los niños de 5 años aprendían a atarse los cordones de los zapatos y a introducir clavijas en orificios, pero la interacción social, la socialización, sentarse en círculo y aprender a compartir las cosas, era la lección principal, y para estos adultos con problemas mentales sigue siéndolo. Hay 30 de ellos teóricamente presentes de 9 de la mañana a 4 de la tarde, atendidos por un personal de 8 miembros dirigidos por Esther, doctora en psicología. Nelson no ha aceptado la propuesta de continuar los estudios hasta obtener un título superior. No quiere un consultorio particular. Tras el desaguisado que hizo cuando dirigía el concesionario de Toyota, no quiere tener ninguna responsabilidad administrativa. Ya sabe muy bien cuáles son sus límites. Entran algunos pacientes rezagados, empapados y jubilosos por el apuro que están compartiendo con todos los residentes de Brewer, mientras que otros han decidido quedarse en casa con sus delirios, sus inquietudes y sus televisores. Debido a la escasa asistencia, el grupo de Nelson, que se reúne 3 veces a la semana para la terapia en común, se integra al de Cady Shirk sobre objetivos y prioridades. Nelson emplea el tiempo de inactividad en ponerse al día con el papeleo, notas sobre los progresos, formularios de admisión, y luego seca los alféizares con toallas de papel, porque la humedad hace saltar la pintura. La lluvia se ha intensificado de nuevo, pero los Di Lorenzo se presentan a las 11 en punto, los 3, desafiando el huracán. Están desesperados. Su mundo se ha venido estrepitosamente abajo debido a unas pocas neuronas que fallan. En la sala de espera emiten el olor húmedo y estancado del desconcierto. El patriarca de cabello gris con el vientre bamboleante pero aún de brazos y hombros potentes. La madre, con un toque de monotonía campesina en el sencillo traje oscuro, aunque los zapatos y el pañuelo de seda que lleva al cuello son detalles reveladores de que no falta el dinero, y el hijo, de 20 años, esbelto y guapo, con una delicadeza casi femenina, los ojos brillantes, el cabello ondulado, pero que está volviéndose fofo y pálido a causa de la inactividad, mientras que el temor a su propia anomalía le llena de inquietud los ojos oscuros. La belleza inerte de esos ojos fascina a Nelson. Son oscuros pero no negros, más claros que las espesas cejas, como de color cerveza, o como la jalea con que las abejas alimentan a su reina y están punteados de luz, la vida que se inyecta en ellos como un chorro de veneno. Nelson decide ocuparse primero del chico y les dice a los padres que esperen. «Bueno, Michael, ¿cómo te encuentras?», le pregunta cuando la puerta se cierra y él se sienta ante su mesa. Una mesa muy pequeña, con una imitación de vetas de madera en la superficie. El joven ocupa la silla naranja de plástico moldeado y una sola pieza delante de él. Quiere repatigarse para demostrar hasta qué punto todo esto le tiene sin cuidado, pero la silla, con su delgadez y su forma científicamente estudiada, apenas le permite cambiar de postura. «Bien, como siempre». ¿Las voces siguen calladas? Michael se lame los labios como si notara de súbito una sequedad. Sí, está mintiendo. Nelson lo sabe, pero mantiene los ojos en el historial del joven, iniciado 6 meses atrás. ¿Tomas el trilafón cuando te toca? Desde luego, señor. Eso es otra mentira. Nelson lo nota por cierta retracción en la voz juvenil, un revelador descenso del tono,
Pero Michael quiere creerlo, quiere curarse de esa enfermedad que parece ser nada menos que él mismo, una raíz de su yo más íntimo, esa voz interior que en algún momento ha existido en el interior de su cabeza. ¿Hay algún efecto secundario del trilafón que quieras consultar con el doctor Wu? Howard Wu es el médico del centro, al que acude 3 medias jornadas a la semana. De piel lustrosa, bajo pero fuerte, se gana el afecto del personal con su campechano pragmatismo chino y sus grandes dientes convexos. Es su Buda feliz. El muchacho cambia de postura. Se coloca en el borde de la silla y se inclina hacia adelante. Tengo la sensación de que estoy taponado en ambos extremos. Es como un constante resfriado de nariz. Tengo sueño durante el día y luego no puedo dormir por la noche. Me siento fatal. Y tras decir esto suelta una risita como para negarlo todo. A Nelson le resulta difícil mirarlo, debido a una escisión, una dispersión en su joven rostro. ¿Quieres que anote que ya no oyes voces? Si lo hago, el doctor Wu no verá ningún motivo para modificar la medicación. Ante la mirada circunspecta de Nelson, Michael hace un gesto elusivo. Pestañea bajo las cejas negras y bien formadas, y arruga al máximo el entrecejo con esa mueca típica de los italianos. Debe de haber hecho un excelente papel en el Instituto de Enseñanza Media de Brewer, por no mencionar su elegancia al volante del descapotable que le compraron sus padres, orgullosos de poder permitírselo, y con el que se paseaba en verano con sus amigos. Llegó a la cima demasiado pronto, como en cierto sentido le sucedió a papá. Todavía hay cierta chulería encausada por la buena educación, pero peligrosa en la sonrisa del muchacho y en la destreza con que el peine le ha domado el cabello negro. Ese acicalamiento es una señal positiva. ¿O acaso su madre le ha peinado para esta cita y ha logrado que se afeitara? Sí he oído voces, admite con voz ronca y entonces sonríe, como si provocara al mundo para que dé a lo ocurrido más importancia de la que tiene. ¿Recuerdas lo que te decían? El muchacho no responde. ¿Qué decían las voces? Cosas desagradables. Nelson aguarda. Me dicen que soy un rotundo fracaso. Me dicen que me mate. O tal vez eso es lo que pienso. Para hacer que se callen, podría valer la pena. Michael, le dice Nelson en un tono lo bastante fuerte e imperativo para que el joven, cuyos ojos se mueven cautelosamente y parpadean, le mire. Si alguna vez por un solo momento piensas que deberías obedecer esos impulsos, ¿qué es lo que debes hacer? No lo sé, responde el chico tras una larga pausa. Tienes que ponerte en contacto con el centro, a cualquier hora. Sí, ya, joder, pero no voy a llamar a las 4 de la madrugada. El contestador automático indica el número del servicio de urgencia. Llama ahí, voy a dártelo ahora por si acaso. Lo anota en un bloc con membrete del nuevo comienzo y arranca la hoja. Una vez más la lluvia se abate contra los cristales de la ventana a espaldas de Nelson. Este imagina las filtraciones que se deslizan, temblorosas pero decididas hacia los alféizares de la vieja escuela, y la pintura desprendiéndose a causa de humedades anteriores. ¿Te dicen las voces algo más? Nelson apenas oye la respuesta, ahogada por el fragor de la lluvia. Me dicen que maté a mis padres. Dice estas palabras en un ronco susurro y, no obstante, con cierto desafío, con una jactancia adolescente y una sonrisa que permanece olvidada en sus labios. ¿Qué sensación te produce eso?, le pregunta Nelson. Michael le sorprende con una manifestación de afecto. Una sensación horrorosa porque quiero a mis padres. Se han portado muy bien conmigo. Siempre me han dado lo que he querido y nunca me han presionado para que me dedique a, ya sabe, al puñetero negocio de la tintorería. Habla apresuradamente para que la celeridad del pensamiento no le deje rezagado. Me enviaron a la universidad cuando muchos padres me habrían obligado a ocuparme del negocio. Mi padre está envejeciendo y desde hace algún tiempo no se encuentra bien. Me enviaron a Penn, la mejor universidad del estado. ¿Y qué hice yo? Pues mandarlo todo a la mierda. No es eso, Michael, te pusiste enfermo. Estamos intentando que mejores. Ahora estás mejor. Te vistes tú solo. Ya no eres violento. En casa puedo ser violento.
Empieza a jactarse ante alguien imaginario que se siente en el lugar donde Nelson está sentado. Mi madre es una zorra criticona, créame. Me pide que deje de mirar las viejas películas en la tele, que me levante, que salga, que haga esto y aquello. No veo que eso sirva de nada. Sirve para lo que llamamos el funcionamiento psicosocial normal, que requiere un esfuerzo. Veamos tu gráfica. Te has pasado una semana sin venir al centro y la semana anterior solo lo hiciste 2 veces. Por eso les he pedido a tus padres que te acompañaran. Tanto ellos como el doctor Birkitz y todos nosotros queremos que vengas más a menudo. Birkitz era el psiquiatra de Brewer al que los Di Lorenzo habían recurrido por recomendación del Servicio de Psiquiatría de la Universidad de Pensilvania después de que el muchacho sufriera la crisis. Birkitz, uno de esos psiquiatras desmoralizados, cuyo método curativo consiste en hablar, envió aquella patata caliente a Nuevo Comienzo. El centro no tiene muchos pacientes con el hogar intacto. Además, ¿quién puede permitirse a un psiquiatra particular? No dudo de que todos ustedes lo desean. Se mofa Michael. Claro que lo deseamos, Michael. Queremos que mejore tu funcionamiento y aquí, en Nuevo Comienzo, te ofrecemos un entorno seguro para que practiques en él con los grupos, las actividades, el asesoramiento, pero debes asistir. Ya, bueno, señor. ¿Puedo serle sincero? Desde luego, no soporto a esa gente. Son gordos, son raros, son feos, no son mi tipo. ¿Cuál es tu tipo?, inquiere Nelson y lamenta al instante la hostilidad que percibe en la pregunta, que ha surgido de manera automática como un acto reflejo. El de un perdedor, responde Michael y se ríe. Emite un sonido abrupto y estridente que no armoniza con la expresión asustada de su rostro. Mi tipo es el perdedor. Que va, ese no es tu tipo ni el de nadie. Somos humanos, lo cual no siempre resulta fácil. Los demás pacientes son personas amables. Están aquí para ayudarse entre sí. Si les dejas, se interesan por ti. No se interesarían si supieran lo que hay dentro de mi cabeza. Se mueve bruscamente hacia adelante en la silla de respaldo recto. Su cutis parece algo viscoso. Tiene húmeda la frente en el límite del cabello. En los ojos envenenados hierve la vergüenza y, no obstante, reflejan la emoción de que le sacude algo extraño y transformador. Reflejan la emoción de que le sucede algo extraño y transformador. Las voces me susurran cosas sobre las chicas que veo en la calle. Esta, aquella, me dicen que las imagine cagando. Cagando, sin poder evitarlo, Nelson ha hecho patente su sorpresa. Tal vez eso era lo que pretendía Michael. Se pregunta hasta qué punto el muchacho lo ve como a un enemigo. Percibe en su asesor de salud mental alguna enemistad de tipo étnico, unida a la envidia de su esbeltez y su apostura latina. Cuando Nelson intenta imaginar lo que ve un esquizofrénico, recuerda que Howie Wu le dijo que su sentido de la distancia se ha averiado. Las cosas cercanas parecen muy alejadas. Así es como Nelson lo interpreta. No existe ninguna profundidad clara en la que situarte. De un modo desesperante, confuso, las ruedas dentadas que nos ponen en contacto a unos con otros dejan de engranar. El intento de penetrar en la mente de Michael es como una hoja de cuchillo que se desliza en el interior de Nelson. Una sensación sorda, fría, incómoda bajo las costillas. Me la enseñan agachada. Quiero restregarle la cara en eso. Quiero que se la coma. ¿Le sorprende? No, miente Nelson. Pues a mí sí. Michael se echa atrás todo cuanto le permite el respaldo de la silla. Su emoción está disipándose y se le estrechan los ojos mientras rememora. 30,000 al año. Piense en ello. Más extras y mi propio coche. Chicas por todas partes, profesores importantes. Un montón de chicas queriendo ligar conmigo. Y lo eché todo a perder. No pude conseguirlo. Ni siquiera sabía qué cursos debería seguir. Me escondí en mi cuarto con las persianas bajadas hasta que mi compañero de habitación se quejó al decano y me llevaron al psiquiatra. Me dijeron que le había dicho al decano o a algún otro que era la puta de Babilonia. Nunca había oído hablar de ella. Suelta una risita para poner a prueba al rostro que está delante del suyo. Michael, concluye Nelson con firmeza. Ahora el muchacho estaba jactándose, intimidando. Cuando te sientas incómodo, recuerda la cita de Howie. Confía en tu instinto. Bájate del caballo. No puedo insistir lo suficiente en lo importante que es la regularidad en la toma de los medicamentos. He escrito una nota para el Dr. Wu pidiéndole que estudie la posibilidad
de variar la dosis de trilafón. En Penn tomaba tequila y cerveza, le dice Michael, y se levanta aunque no está seguro de que deba hacerlo, con la sensación de que el otro le despide, sintiéndose en parte aliviado y en parte no, insatisfecho, tan enfermo como antes. Mis padres no lo sabían, pero agarraba unas mierdas de aquí te espero. Creo que eso es lo que me ha jodido el seso. No lo creo. El cerebro humano puede asimilar una gran cantidad de cerveza. No tienes la culpa de lo que te sucede, Michael. Nelson rodea la mesa, de modo que en el minúsculo consultorio el muchacho, alto cuando se levanta, las comisuras de la boca femenina hacia abajo, el rostro tenuemente iluminado por la luz trémula del día lluvioso, rogando que le comprendan. No tiene más alternativa que salir y pasear a la sala de espera, donde están sus padres, deseosos de ver al asesor mental. Es un chico estupendo, dice el señor Di Lorenzo, cuando su esposa se ha acomodado en una segunda silla ante la mesa de Nelson. Listo, bueno, un auténtico milagro tener a este chico después de sus 3 hermanas, y cuando María había pasado de los 40, nos pareció un milagro. Habla cuidadosamente, con dignidad, como quien recuerda los tiempos en que no se expresaba tan bien en inglés. El hijo de inmigrantes que apenas lo hablaban. El cabello cepillado hacia atrás está encanecido, pero las pobladas cejas todavía son negras. La mujer interviene. Incluso de pequeño se mantenía un poco al margen. Jugaba con los demás niños, pero pronto los dejaba y volvía a casa. ¿Qué ha pasado?, le preguntaba, y él me respondía: nada. Era como si la gente no le interesara. Un chico tranquilo, nunca cogía una rabieta. Son imaginaciones de mi mujer, dice el señor Di Lorenzo, erguido en la silla, con los ojos agrandados por los gruesos cristales de las gafas y unos ojos estropeados de tanto inspeccionar tejidos muy de cerca. Era un muchacho perfectamente normal. En el instituto sacó las mejores notas un año tras otro hasta el último curso. Fue el encargado de pronunciar el discurso inaugural en la ceremonia de entrega de diplomas y habló de que deberíamos ayudar a Rusia para que conservara la democracia y el capitalismo. Nunca causó molestias a nadie, ni a los profesores ni a mí, a nadie. Habría sido más normal que causara alguna dificultad, dice su esposa. A veces me preguntaba si tener 3 hermanas mayores le habría privado de algo. Mis hijas y yo nos lo pasábamos demasiado bien, siempre riendo, siempre ocupadas en casa, siempre contándonos cosas. Michael era como un pequeño príncipe, desligado de los demás. No le haga caso, señor. Armstrong. Nelson, si lo prefiere. No le haga caso, Nelson. Era un chico excelente. Practicaba deporte, sacaba buenas notas. Fue candidato a miembro del consejo estudiantil. Rechazaba las drogas y el alcohol, y también un muchacho devoto que hasta los 15 años fue a misa por su propia iniciativa, sin que nosotros se lo impusiéramos. En Norteamérica la religión es una cuestión personal. De la misma manera le dije: escucha, Michael, si no quieres dedicarte al negocio de la tintorería, sino ser un profesional, médico, abogado, lo que sea, sentado a una mesa y usando la cabeza, tanto a mamá como a mí nos parecerá bien, lo que te haga feliz. Esto es Norteamérica. Pero no, él quería aprender el oficio de tintorero. Los veranos después de la escuela, eso era lo que le gustaba. Yo no lo presioné en absoluto. Sí que hubo presión, le dice la señora Di Lorenzo a Nelson. Yo lo necesitaba para seguir adelante con el negocio y él lo sabía. El hecho de que no lo planteara no hizo más que empeorar las cosas. Las chicas se casaron y se marcharon de aquí. Ya estaban hartas del negocio, de los productos químicos, las planchas y las jornadas de trabajo, prolongadas hasta las 7 o las 8. Una de ellas incluso se quedó en el estado y vive cerca de Pittsburgh, en una bonita zona residencial a lo largo de las Allegheny. ¿Qué les importa a sus maridos la tintorería? Era Michael quien debería de hacerse a cargo, y él lo sabía, no lo resistió. Los hombres no quieren que les organicen toda su vida, quieren aventura. ¿No es cierto, señor Nelson? Está loca, afirma el señor Di Lorenzo. El chico no quería ninguna aventura. No era como esos jóvenes violentos de hoy, con la cabeza llena de ideas raras, que empuñan armas y disparan contra sus compañeros de clase para salir en las noticias de la noche. Matan a sus padres, no respetan nada bajo el sol. Él quería seguir adelante con el negocio de la familia. Nadie le presionaba.
En Penn estudió química para estar al día de lo mejor, los disolventes más nuevos, los más sensibles hacia el medio ambiente. Como decimos ahora, la eliminación de los limpiadores usados es el principal dolor de cabeza en este negocio. Un solo pleito por haber provocado un cáncer puede acabar contigo. Tienes que defenderte contra eso, incluso aunque ganes. Amo a Norteamérica, pero no a su sistema de justicia. Claro que hubo presión, Joe, replica la señora Di Lorenzo, y entonces se dirige a Nelson. Mi marido trabajó como un esclavo para levantar la tintorería perfecta. Empezó haciendo trabajo sucio para un viejo judío de Brewer Sur, en un sótano de una de esas hileras de casas todas iguales. Un sitio pequeño y oscuro, con el equipo amontonado en el fondo. Un tugurio construido ilegalmente, donde ganaba 50 centavos por hora. Si llegaba a eso, a Joe siempre le han timado. Cuando murió el judío, Joe pidió un préstamo para comprar el negocio a la viuda y lo llamó Tintorería Perfecta. Es más bonito en italiano. Perfecta, dice el señor Di Lorenzo alargando la palabra. Pero esto es Norteamérica. Aquí las cosas han de ser perfectas. No haga caso de lo que dice María. Jake fue bueno conmigo. Me enseñó el oficio. Primero me colocó en las tinas, respirando disolventes de petróleo antes de pasar al percloroetileno. Luego me destinó al acabado en las planchas de vapor. Y finalmente fui quitamanchas, un trabajo que requiere habilidad. Puede uno destrozar una blusa de seda o un buen traje de lana. Al cabo de un tiempo el negocio iba tan bien que abrí una sucursal en Brewer Oeste y luego otra en Hamburg. Y hace un par de años pusieron a la venta ese gran solar industrial en Gemmentown. Llevaba años deseando levantar un local más grande, con almacén de prendas veraniegas de piel y equipo que permitiera aceptarlo todo, incluso viejos manteles de encaje que amarillean con el tiempo y son muy frágiles, y también grandes cortinas de terciopelo, de esas en las que uno casi se asfixia de tanto polvo que acumulan. En esas mansiones en Penn Park y a lo largo de Young Quest, los propietarios nunca... Nelson ya ha escuchado lo suficiente sobre el negocio de la tintorería. Y usted contaba con que Michael se haría cargo de todo esto algún día. Algún día, no ahora. Tal vez dentro de 10 años, tal vez menos. Tenemos un pisito en Florida. Aquí el invierno no le sienta muy bien a María. No me eches la culpa si quieres ir a Florida y cargar al pobre chico con todas esas tiendas, y los empleados y sus beneficios. Di Lorenzo se entusiasma ante la mención de los beneficios de sus empleados. Es socialismo sin ese nombre, le dice a Nelson. Es dejar sin trabajo a las empresas más pequeñas que Perfecta. Los beneficios, el seguro. Antes había una tintorería cada 2 manzanas. No debería quejarme. Eso es bueno para los negocios mayores que pueden absorberlas. Pero de todos modos no es nada agradable ver tanta competencia. Empezar como lo hice entonces sin un capital digno de mención. Ahora no podría hacerlo. Trabaja como esclavo, tercia su mujer, y quiere pasárselo todo a Michael. Quiere irse a Florida y mirar a las chicas en la playa y ponerse tan moreno como un negro. El chico lo deseaba, créame, sin que yo lo presionara en absoluto. Vamos, Joe. El chico notaba la presión. Ya en el último curso vivía sin rumbo, encerrado en su propio mundo. Solo conseguía aprobados justos. Nelson interviene para poner fin a su festín de amor. Se aman mutuamente y el hijo de sus entrañas es perfecto. Michael está muy enojado consigo mismo, les dice, porque cree haber decepcionado a su familia, pero intento convencerle de que no tiene la culpa. Tampoco es culpa de ustedes. Nadie es culpable. ¿Qué es entonces?, pregunta sencillamente el señor Di Lorenzo, refiriéndose al invasor invisible, al destructor de su hijo. Buena pregunta. Es un trastorno del sistema nervioso, responde Nelson, relacionado con el flujo de dopamina, con el control químico del contacto de la sinapsis. Me he planteado eso con frecuencia, interviene la madre de Michael. Cuando era tan joven, a los 13, los 14 años, y en verano trabajaba con su padre inhalando esos venenos. Sé juiciosa, María, replica su marido con la voz ronca por haber hablado demasiado. Mírame, llevo toda la vida respirándolos. No se trata de esa clase de química, dice Nelson. No soy médico y la verdad es que no lo entiendo, porque la química cerebral es muy compleja, muy sutil. Por eso no nos gusta hacer un diagnóstico de esquizofrenia sin haber hecho un seguimiento del paciente durante 6 meses.
observando continuamente los síntomas. Lo que sabemos de la enfermedad, del trastorno, es que con mucha frecuencia se da en hombres jóvenes, entre el final de la adolescencia y la primera juventud, que hasta ese momento estaban en apariencia sanos, sin trastornos funcionales. Michael encaja en ese retrato. Una crisis nerviosa durante los primeros cursos universitarios es muy característica. Nelson mira el lápiz amarillo que todavía sostiene. Las caras de los padres están en el borde superior de su visión y, en una leve alucinación, le parece que se alzan como globos, cuyos cordeles se han soltado pero que no van más arriba. ¿Qué podemos hacer?, le pregunta la señora en voz más baja que antes. No hay ninguna esperanza, inquiere el padre, haciendo crujir la silla bajo su peso, el peso de la desesperanza. Claro que la hay, dice Nelson con firmeza, como si leyera de una ficha que alguien sostuviera ante sus ojos. Estos medicamentos neurolépticos son eficaces y continuamente salen al mercado otros nuevos. Las alucinaciones de Michael han disminuido y su conducta se ha regularizado. Ahora bien, y es en esto en lo que ustedes pueden ayudar. Deben aprender a beneficiarse de nuestros recursos y aceptar la responsabilidad de tomar los medicamentos, las dosis diarias prescritas. Dicen que le hace sentirse distinto, explica la madre. No le gusta quién es cuando toma las medicinas. Esa es una queja frecuente, admite Nelson, pero sin insistir, sin dar la sensación de que le presionan. Recuérdenle cómo era cuando no se medicaba. ¿Quiere volver a eso? Sé que a usted no le gusta hacer predicciones, señor Armstrong, dice el padre virilmente, dispuesto a cerrar un trato. Pero, ¿lograrán estas medicinas enderezarle la cabeza, de modo que pueda volver a trabajar, mantener un horario, pasar los cursos? Otra buena pregunta, demasiado buena. Hay una considerable variedad de casos, responde Nelson. Si existe un fuerte apoyo familiar y ambiental, pacientes con episodios psicóticos graves pueden recuperar un funcionamiento casi normal. ¿Hasta qué punto casi está cerca de la normalidad?, pregunta el padre. Bastante cerca, responde Nelson cautelosamente. Lo suficiente para llevar una vida independiente y trabajar bajo supervisión, para tener una habitación en un centro de acogida de grupos y empaquetar artículos en un supermercado que disponga de una buena política de contratación de discapacitados. Tal vez, pero tengan en cuenta que muchas tareas y actividades cotidianas que son evidentes y fáciles para ustedes y para mí, de momento le resultan muy difíciles a Michael. No solo oye cosas, sino que ve, huele e incluso toca cosas que se interponen entre él y la realidad. Sin embargo, no se trata de una psicosis de inconsciencia. Michael sabe que sus pensamientos no son normales y saber esto le atormenta. Los padres tratan fatigosamente de asimilar esta información. La consulta está llegando a su final. Oyen el ruido de la lluvia que se abate contra las ventanas desencajadas de la escuela elemental. Una rabieta en un mundo desquiciado. Es descorazonador, dice el señor Di Lorenzo. Durante todos estos años, desde que nació el chico, pensé que estaba construyendo un futuro para él. El futuro era la tintorería perfecta. No lo mires de un modo tan egoísta, le dice su esposa, pero con evidente simpatía. Piensa en Michael. ¿Qué ha sido de su vida de repente? Se ha ido por el desagüe hacia la locura. No, replica Nelson, casi perdiendo su aplomo terapéutico. Sigue siendo el niño que criaron, el niño al que aman. Sigue siendo Michael. Tan solo ha enfermado y les necesita a ustedes más de lo que la mayoría de los jóvenes necesitan a sus padres. Nos necesita, dice la señora Di Lorenzo, y deja las dos palabras suspendidas en el aire, y se levanta, sujetando el bolso negro para que no se le deslice del regazo. Lo que nosotros necesitamos, amplía el marido, al tiempo que se levanta con ella y suspira por la nariz, es paz y unas vacaciones, y no parece que vayamos a tenerlas. Jamás. Como trémulas medusas que cambian de forma en el agua, sus rostros han pasado del temor por lo que le ocurra a su hijo, al que éste les inspira, el temor al tributo que deberían pagar. Nelson no discute. La entrevista le ha afectado, pero cree que ha sido saludable enfrentarse a algunos de los hechos.
La mejoría de los esquizofrénicos no es total. Esa película en la que un astro australiano es un pianista que sigue tocando porque una mujer buena y amorosa le ha aceptado es casi toda ella basofia sentimental. No relacionan las cosas, no continúan una acción con otra, no pueden mantener su equilibrio mental. Es asombroso que la mayoría de la gente se mantenga mentalmente en equilibrio tan bien como lo hace. Qué gran hazaña de coordinación neuronal se requiere para avanzar por la más anodina de las jornadas. Estas personas con un funcionamiento mental defectuoso le hacen ver lo bien que funciona su cerebro. No le molestan como lo hace la gente normal. Existen unos límites. Hay formularios que llenar, informes que escribir y archivar, un orden curativo. Cada serie de infortunios se deja atrás al finalizar el día, en una carpeta dentro de un cajón, mientras que en el mundo exterior las obligaciones son interminables. Uno no puede protegerse de las necesidades y la aflicción del prójimo. La desorganización se cobra su tributo. Un matrimonio fracasado y 2 hijos sin padre en Ohio. Judy, de 19, desafiante y enemistada con él. Roy, de 14, que intenta mantenerse en contacto por medio del correo electrónico, y Prue, que se propone Dios sabe qué. La zorra le ha cerrado la puerta y él tiene que seguir viviendo con mamá y Ronnie, como si fuese un tarado mental agorafóbico. Aquí en el centro de tratamiento tiene un papel que desempeñar. Los pacientes le respetan. Perciben en este hombre de 42 años, de baja estatura y pulcro, con su corbata rayada y la limpia camisa blanca, un dolor que ha sido amortiguado, pecados que han sido superados, absorbidos, metidos en cintura. Cuando tiene un momento libre, como hoy después de que los Di Lorenzo se han marchado, va a reunirse con los pacientes en el salón y allí comparte su sociedad.